Bienvenidos al podcast del proyecto Healthy Cash, un programa en donde nuestros invitados nos comparten, por medio de sus vivencias y experiencia, consejos del manejo del dinero, con la intención de darte un empujón en el manejo de tus finanzas familiares. Un proyecto que promueve la comunicación financiera y una toma de decisiones consciente. Bienvenidos al podcast del proyecto Healthy Cash, en donde tenemos como invitados líderes de la comunidad y grandes empresarios que nos platicarán a través de sus historias de vida y expertise, sus experiencias en las finanzas y, ¿por qué no?, nos darán un empujón. Bienvenido, Teddy, nos da mucho gusto tenerte aquí. Queremos empezar con que nos platiques un poquito de ti. ¿Cómo fue tu vida creciendo en el ámbito financiero? ¿Te hablaban de dinero? ¿No te hablaban? Platícanos cómo se daba esta dinámica familiar en tu casa. Mira, mi educación financiera así como tal nunca fue algo muy formal en mi casa. Más que nada, yo aprendí de los negocios con todas las pláticas que me daba mi papá acerca de los negocios, de cómo había empezado, de cómo era su trayectoria, de cómo empezó él desde chavo a trabajar. Y poco a poco, mediante anécdotas, mediante historias que me fue platicando de su vida, fui aprendiendo sobre los negocios, sobre cómo empezaron desde abajo, sobre todos los valores más importantes, lo que es la honestidad, el trabajo arduo. Tuvo la oportunidad de permearnos a nosotros y de educarnos, más que nada con el ejemplo, y pues, con ese gran esfuerzo, con ese gran trabajo que logró durante toda su vida. Oye, platícame una cosa, la primera vez que ahorraste, ¿cómo fue? ¿O para qué fue? ¿Te acuerdas? Sí, nosotros, yo cuando estaba chavo empezamos un negocio de DJs. Nosotros poníamos fiestas junto con dos de mis primos. Hicimos un negocio en donde nos dedicábamos a poner fiestas. Y sí fue nuestro primer acercamiento al mundo de los negocios. A los 12 años empezamos nosotros con muy poquito dinero de inversión, empezamos a comprar equipos, compramos los tornamesas, los discos, el equipo, y conforme iban avanzando las fiestas íbamos ganando este dinero, y todo ese dinero lo íbamos reinvirtiendo en ese negocio, y fue de alguna manera muy enriquecedor porque pudimos comprobar desde una edad temprana lo que es el saber negociar, el saber comprar, el saber reinvertir, también el saber cuándo ya era momento de dejar de reinvertir en el negocio y también de empezar a retirar algo de utilidades. Ok, entonces eso puedes decir que fue tu primera educación formal en los negocios, ¿no? Sí, okay. Sí, correcto. ¿Qué opinas de este dicho que se oye mucho de la gente que mientras más gane, más gaste? A mí me gusta mucho un dicho que dice, no importa cuánto ganes, lo que importa es cuánto dinero te quedas. No sé qué opines tú de esto. Sí, mira, yo creo que el ahorrar, el empezar a ahorrar hasta que sobra dinero es difícil, porque normalmente es difícil que el dinero vaya sobrando. Hay gente que cuando está empezando tiene algún trabajo y empieza a generar mayor ingreso, ya sea con un mejor trabajo, pero también las necesidades van creciendo y las responsabilidades de cada quien, sobre todo mientras forman una familia o tienen hijos, la carga de mantener a la familia va creciendo. Entonces es difícil empezar a ahorrar hasta que empiece a sobrar el dinero. Yo creo que el ahorro debería de convertirse más en un hábito. Es una costumbre, hay que acostumbrarse a ahorrar desde que se es pequeño. No se tiene que esperar hasta que el dinero empiece a sobrar para empezar a ahorrar. Muchas veces no es fácil, muchas veces hay que hacer ciertos sacrificios, hay que dejar de gastar en ciertos bienes o ciertos lujos, pero creo que a la larga es algo que siempre va a traer beneficios. Oye, hablando de ahorro, habemos muchos grupos o personas que sí ahorran pero no invierten. ¿Qué pasa con estas personas que sí tienen su guardadito o que sí tienen sus cuentas en los bancos, pero les da miedo invertir porque o les da miedo perder el dinero o no conocen de inversión, no saben cómo empezar? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de las personas que sí ahorran pero no invierten? ¿Qué les dirías a todas estas personas? Mira, creo que es importante el que cada quien conozca su tolerancia al riesgo.
O sea, normalmente en las inversiones, entre mayor riesgo, mayor rendimiento debe de ser. Entonces, si alguien está buscando rendimientos muy altos, debe de saber que el riesgo debe de ser alto. Normalmente es difícil dar un consejo sin conocer la situación en específica de cada quien. Algo importante es, hay que ver cuál es el patrimonio de la persona, en qué etapa de su vida está, si es alguien que de alguna manera ya está pensando en retirar o si es alguien que está empezando en empezar, y sobre todo qué tanto puede sentirse tranquilo al invertir. Hay muchas inversiones en el mercado que son bastante seguras. Lo importante es cuidar mucho la concentración, cuidar mucho la diversificación, o sea, que no sea algo que les pueda poner en riesgo el total de su patrimonio, que conozcan un poquito los instrumentos en los que están invirtiendo y sobre todo diversificar. O sea, pueden diversificar por sector, pueden diversificar por instrumento, por tipo de inversión, por plazo, siempre y cuando se sientan tranquilos en su parte personal. Ok, entonces un poco resumiendo esto, lo que te deje dormir tranquilo, o sea, hay que invertir con eso que nos deje dormir tranquilo, hay que conocer lo que estamos invirtiendo y sobre todo asumir que cualquier tipo de inversión conlleva un riesgo, ¿no? Sí. Y estar tranquila con esa parte. Hablando de portafolios diversificados, ¿qué opinas sobre cómo podría una persona empezar a crearlos o cómo podríamos empezar a decidir cuáles son los mercados en los que queremos invertir? ¿Qué consejos le darías a esas personas que están buscando empezar un portafolio? Yo creo que deberían de empezar sobre inversiones que no sean muy riesgosas, sobre inversiones que de alguna manera puedan ser fáciles de verificar, con instituciones conocidas, o sea, dentro de la comunidad hay diverso número de instituciones financieras sólidas y cada institución tiene sus diferentes tipos de inversión. Es cosa de acercarse, de platicar con la gente que conocen y de alguna manera ver qué instrumentos son los que más se adecúan a esa persona en específico, a su edad, a su ingreso, a su patrimonio. Hay desde inversionistas que a lo mejor apenas están empezando, hasta inversionistas ya institucionales que tienen de alguna manera mucho más experiencia, mucho más patrimonio. Entonces, el acceso que tienen, obviamente pues van a ser diferentes, pero depende mucho de la situación de cada quien. Ok, entonces como primer consejo es conócete. Conócete dónde estás, conoce hacia dónde quieres llegar con estas inversiones y después busca la ayuda o a los expertos necesarios para conocer los tipos de instrumentos que están en el mercado. Correcto. Oye, otra pregunta. Tú dirigiendo la unión de crédito, ¿viste o lo viviste en algún momento este dicho que se oye mucho, que cuando alguien tiene una meta que realmente lo motiva es cuando se pone a invertir? ¿Te tocó ver esas personas que decían, no, yo ahorita estoy bien, no necesito invertir tanto, no necesito ahorrar tanto, pero de repente veías por ahí que venía la boda del hijo o venía algún viaje que estaban planeando y decían, es momento de tratar de empezar a generar un patrimonio más grande? Sí, normalmente, mira, nosotros trabajamos con muchos diferentes tipos de gente, con familias, con gente, digo, desde inversionistas institucionales que de alguna manera están constantemente viendo la manera de poner a trabajar sus ahorros, y también con inversionistas que de alguna manera son prácticamente su patrimonio y a lo mejor mucha gente vive de esos rendimientos, vive de esos intereses. Algo también importante es que no necesariamente las inversiones tienen que ser el abrir una cuenta de banco o el abrir una cuenta de inversión. También hay muchas inversiones que pueden ser el comprar una casa. O sea, hay gente que a lo mejor está rentando y le convendría en cierto momento hacerse de un patrimonio e invertir en comprar su propia casa, en tener un buen seguro médico, en crecer su negocio. O sea, cuando hablamos de inversión no necesariamente tiene que ser una cuenta de inversión. Hay inversiones en bienes raíces, inversiones
en diferentes instrumentos. ¿Y esto tú lo considerarías meterlo dentro del mismo portafolio de inversión? Sí. Como parte de la diversificación. Sí. Siempre se recomienda tener un portafolio diversificado. Okay. O sea, debes de tener inversiones, obviamente de acuerdo cada quien a su capacidad de su patrimonio, pero lo principal sería, o sea, invertir en uno mismo. O sea, yo creo que antes de buscar inversiones con terceros o en algún desarrollo inmobiliario con un constructor o con alguien que te esté inventando, sería ver qué puedo hacer yo con mi dinero, que esté en mis manos, en mi negocio, en mi trabajo, que yo pueda, o sea, alguien que tiene a lo mejor una tienda, bueno, quiero abrir otra tienda, o alguien que tiene un cierto tipo de negocio, es crecer cada quien en su propio negocio, y ya después, ya cuando empieza a sobrar un patrimonio, entonces sí buscar en dónde más se puede invertir ese sobrante. Ok. Oye, ¿y qué opinas tú de esto que dicen que los activos no son activos a menos de que te generen dinero para tu cuenta de banco? Eso de que mi casa es un activo, pero pues no, porque le meto mes con mes dinero, o mi departamento es un activo, pero me cuesta más de lo que me genera. ¿Qué opinas tú de esto? Yo creo que ahí también depende mucho la tranquilidad que esos activos pueden llegar a dar. O sea, mucha gente a veces me pregunta, oye, ¿qué me conviene más? ¿Rentar o comprar una propiedad? A lo mejor, estrictamente financieramente hablando, hoy por hoy sería mejor rentar una propiedad. ¿Por qué? Porque el dinero que te puede dejar en el banco, y como están las tasas de altas, pues obviamente te va a dejar a lo mejor para pagar la renta. Pero influye mucho la tranquilidad de cada quien de saber que tiene un patrimonio y de dormir tranquilo, y de que si el día de mañana la situación cambia y de alguna manera se complica en algo, pues a lo mejor tienen un cierto respaldo, un cierto patrimonio de tener un activo. Entonces, no necesariamente el hecho de tener un activo que no te genere nada quiere decir que no sea un activo. Sí es un activo, sí es una inversión, sí con el tiempo las propiedades también tienden a subir de valor, te protegen un poquito el tipo de cambio, te protegen de la inflación. Entonces, no necesariamente por no ser un activo que te deje rendimientos, deja de ser una inversión que alguien puede hacer. Ok. Oye, ¿y a qué edad consideras tú que una persona joven tendría que empezar a preocuparse por crear un patrimonio? O sea, una cosa es invertir y quiero empezar a crecer lo que hago, ¿y a qué edad realmente tú consideras que una persona debe de empezar a preocuparse por crear su propio patrimonio? Yo creo que cuando alguien ve que ya de alguna manera se va a casar o va a empezar a formar una familia, es cuando le cae el 20, que, o sea, hasta antes de esa época, yo creo que los jóvenes a lo mejor no son tan conscientes, que es también una labor muy importante de los padres, desde que son chicos hacerlos conscientes de lo difícil que es mantener un hogar, del esfuerzo que hace uno como padre para poder sacar adelante los gastos. Y yo creo que a partir de que ellos ven que ya se van a casar, ven que ya van a empezar a formar una familia, es cuando yo creo que como que les empieza a caer el 20 de la necesidad de tener un ingreso que les permita mantener una familia. Ok, ¿y crees que ese es el momento de empezar, o crees que deberíamos hacer un esfuerzo por empezar antes? Yo creo que deberíamos de empezar antes, pero no sé qué tan fácil sea para alguien que no esté en esa situación el hecho de estar preocupado. Deberíamos de inculcar eso, pero no sé qué tan fácil sea. Ok. Y si pudieras darle un consejo, cualquiera, a la gente que nos está escuchando acerca de las inversiones, de cómo empezar a invertir o cómo llevar sus inversiones, ¿cuál sería tu consejo estrella? Yo creo que lo que comenté antes de invertir cada quien en sí mismo, poner el dinero en las manos de cada quien, siento que a veces es mejor que el invertir con terceros. Si ya uno ya llegó a un nivel en donde ya su propio empleo, su propio negocio ya le permite entonces tener un sobrante para invertir, yo creo que mi consejo sería diversificar, sería no concentrar en el mismo sector. O sea, hablemos de que vamos a pensar, si lo tienes en un banco, en una Sofoma, en un tener diversificación de instrumentos. O sea, si tú eres una persona que te gusta a lo mejor entrar en acciones, bonos, bolsa, etcétera, pues diversificar por empresa, por sector.
Tener mucho cuidado también, algo muy importante es, la verdad, es tener cuidado de gente fraudulenta, no dejarse engañar, no dejarse ir con, entrar en proyectos en donde lo que te promueven o lo que te enseñan es, a lo mejor es una hoja de Excel en donde los números pueden sonar muy atractivos, con muy buenos rendimientos, y a la mera hora que sean proyectos con gente que no tiene experiencia, que no tiene capital suficiente, que no tiene licencias, que no tiene, sobre todo en temas de desarrollo inmobiliario, no poner todo el patrimonio en un solo proyecto. O sea, sí, de alguna manera tratar de diversificar, por si en algún momento se llega a atorar, que no sea algo que vaya a mermar tu patrimonio. Teddy, me gustaría que nos platiques un poquito qué estás haciendo tú diferente en tu vida familiar, financieramente hablando, comparado con lo que tú viviste de chiquito. ¿Qué cambios estás haciendo tú? Mira, yo creo que es importante con los niños el despertar su curiosidad mediante preguntas sobre la economía, sobre el dinero, sobre cómo funciona un banco, cómo funciona una tarjeta de crédito. Y obviamente, entre más van creciendo, vas subiendo un poquito el nivel para que vayan aprendiendo. Creo que las finanzas son muy importantes que las aprendan, porque en cualquier trabajo que se vayan a dedicar, en cualquier profesión que escojan, es algo que les va a servir para toda su vida. Ya sea que estudien arquitectura, medicina, no necesariamente tienen que desempeñarse en el área financiera para aprender. Yo creo que, o sea, yo con mis hijos, desde que son chicos, mediante la curiosidad, oye, a ver, ¿cómo funciona un banco? ¿Cómo con una tarjeta de crédito la pasas, ¿no? Y pagas una cuenta? Son cosas que a lo mejor les despierta mucha curiosidad y van aprendiendo. Y conforme van creciendo, pues sí les vas enseñando cada vez más. Ok. Sí, creo que es importante. Está padrísimo que podamos escuchar eso y empezar a hacer esos cambios nosotros también con nuestras familias en nuestra casa. Te agradezco muchísimo tu tiempo por haber estado en este espacio. Esperamos que pronto puedas volver a venir a darnos más consejos de tu vida financiera y si se puede un empujón para todos nosotros. Así que gracias, Teddy, otra vez, y muchas gracias a todos. Gracias.